Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. En el día de hoy vamos a trabajar un hermoso y sencillo tutorial cómo elaborar estos portavasos utilizando de material trapillo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tijeras, aguja de 6 milímetros o 5.5 milímetros, un marcador, trapillo. Este trapillo mide más o menos 2 milímetros, es de trapillos puntitos, es muy sedoso y de muy buena calidad. En la cajita de descripción les dejo el link de la página web. Bueno, empecemos el tutorial en el día de hoy. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer dentro de ese nudo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos jalando, 6, 7, vamos jalando para irlo cerrando, 8, 9, 10, vamos jalando para irlo cerrando, 11 y 12. Jalamos bien fuerte para cerrar el nudo. Y en esta, que fue nuestra primera puntada, vamos a hacer un punto deslizado. Luego por aquí metemos la aguja, vamos a jalar ese punto hacia atrás. ¿Okay? Ahora vamos a hacer en cada punto, vamos a jalarlo un poquito más. Ok, ahora sí se rompe. En cada punto vamos a hacer, aquí metemos, vamos a sacar 1 y ahí mismo metemos y sacamos 2. Marco. O sea, en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos. El que sigue es el anterior. Aquí. 2 puntos bajos por cada punto. 1, 2. En el que sigue 1, 2. En el que sigue 1, 2. O sea, que vamos a hacer 2 puntos bajos por cada cadeneta. Si hicimos inicialmente 12 medio puntos, quiere decir que aquí en esta segunda vuelta nos deben quedar un total de 24. Le hacemos hasta llegar aquí los 24 puntos, haciendo 2 puntos bajos en cada uno, y nos vemos acá. Ya llegué aquí al final en mis 24 puntos. Vamos a cerrar de la misma manera como cerramos en la vuelta anterior. Yo hago un nudo deslizado, meto por acá la aguja y lo saco para que me quede hacia atrás y no se me vea la puntada. Luego en este mismo punto saco el primer medio punto y saco el segundo medio punto. Marco. Ahí hice 2. En la siguiente hacemos 1
En la que sigue hacemos 2. Luego hacemos 1 y 2 en el que sigue. O sea, en esta tercera vuelta vamos a hacer 2, 1, 2, 1, 2, 1. O sea, vamos intercalando hasta llegar aquí. O sea, que en un puntito hacemos 2, en el mismo punto, en el siguiente hacemos 1. Luego en el siguiente puntito 2 y luego en el siguiente 1. Y así sucesivamente hasta llegar acá. Ya llegamos aquí al final. Quitamos el marcador. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Aquí en esta última no lo voy a pasar hacia atrás porque vamos a hacer alrededor punto deslizado. Entonces en el que sigue levantamos nuestro primer punto deslizado. Ahí marco. Y hacemos en cada uno punto deslizado. Así hasta que lleguemos al final. Ya este es para rematar, para que nos quede así. Y como va quedando de bonito. En cada punto hacemos un punto deslizado. Y nos vemos al final. Bueno, vamos a hacer aquí el punto final. Vamos a explicarlo. Aquí hacemos el último punto deslizado. Yo quito el marcador, saco la aguja, lo jalo por acá. Como ya es el último, lo corté, lo jalo y por aquí lo saco para que simulemos una cadeneta. Ahí está. Ahí está la cadeneta simulada, que es la final, y queda así. Aquí nosotros lo que hacemos, esto lo corto y lo pego con un poquito de goma fría. Este también lo vamos a cortar. Lo voy a desaparecer por acá atrás. O lo pegamos con goma fría también si no queremos desaparecer la puntada. Ya el último cachito que queda lo podemos pegar para que no se vea. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Nos vemos hasta un próximo tutorial. Por favor, no olviden darme like y suscríbanse a mi canal. Compartan y comenten. Nos vemos hasta un próximo tutorial. Que Dios los bendiga grandemente. Bye.